Buenos días, mis apreciados bachilleres. Espero se encuentren todos bien. En vista de todas estas vicisitudes que se nos han presentado con esta pandemia del COVID-19, hemos tenido que cambiar el sistema de evaluación y todas las estrategias que habíamos planificado para una feliz culminación del año escolar. Fueron pocas las veces que nos pudimos ver, fueron pocos los momentos que pudimos compartir en el salón y no me queda otra que utilizar estas nuevas tecnologías para poder evaluar los temas pendientes y que podamos llegar a una feliz culminación de las actividades escolares y que ustedes no puedan perder su año. Entonces, vamos a trabajar de esta forma y bueno, todas las dudas que tengan con respecto al tema me las hacen llegar a través del WhatsApp y yo con mucho gusto se las respondería para que no quede ninguna duda con respecto a cada uno de los temas que vamos a estudiar en este instante. El contenido del segundo lapso, mis estimados bachilleres, estaba comprendido por 10 temas, que sería medicina en Alejandría, medicina en Roma, medicina en la Edad Media, medicina en Bizancio, medicina árabe, medicina inca, maya, azteca y medicina en el siglo XVII. Esos eran los temas que íbamos a ver en el segundo lapso. Ya los dos primeros temas, medicina en Alejandría y medicina en Roma, fue evaluada con el primer trabajo. Y medicina en Bizancio y en la Edad Media fue evaluada con el segundo trabajo. Además de eso, se les envió que estudiaran medicina árabe. En esta parte, a través de este video clase, vamos a hacer un pequeño resumen de los temas restantes para completar los 10 capítulos que correspondían al segundo lapso de nuestro año escolar. Medicina en el Renacimiento. Primero debemos conocer el concepto de Renacimiento. ¿Qué es el Renacimiento? El Renacimiento se conoce como movimiento cultural y artístico que giró en torno a la revalorización de la antigüedad grecolatina y el cuestionamiento de la civilización cristiana. Ese periodo abarca los siglos XV y XVI. Ahora, el Renacimiento, jóvenes, como lo vieron en historia en el liceo, fue cuando renacieron todas las artes, donde se puso de manifiesto la transformación de la humanidad y donde surgieron a la palestra mundial grandes personalidades en todos los ámbitos. Y una de las personalidades más importantes del Renacimiento y de la historia de la humanidad, por supuesto que fue Leonardo da Vinci, que fue una de las figuras más importantes de este movimiento artístico. Ahora, el Renacimiento tuvo muchas características, por ejemplo, que las conoceremos poco a poco, pero recuerden que a nosotros en sí lo que nos interesa es la parte de la medicina y es el punto que vamos a tratar acá. Primer punto con respecto a la medicina es Renacimiento y medicina. Acá en el Renacimiento, por ejemplo, se reaccionó contra el escolapismo galénico. Los artistas estudiaban y desarrollaban la anatomía que estaba muy limitada. Se busca la perfección del cuerpo a través del entrenamiento físico. En el Renacimiento, el cuerpo pasó a ser uno de los elementos más importantes de la naturaleza humana. La gente buscaba la perfección de su cuerpo y prueba de ello es que tenemos la escultura La Venus de Milo. La medicina es dividida en anatomía, fisiología y patología. Y las enfermedades más difundidas en ese tiempo fueron el tifus, el escorbuto, la peste, la tuberculosis, el sarampión, la viruela, la difteria, la sífilis, el paludismo, la influencia, la escarlatina y el sudor inglés, que esta última aparece en el año 1486. Eso con respecto a la medicina. En este periodo también aparecen muchas personalidades, que es donde vamos a tratar un poquito el tema. Personalidades en muchos ámbitos. Por ejemplo, aparecen en la pintura. En la pintura aparece como figura principal Leonardo da Vinci. Creo que hablar de Leonardo da Vinci necesitaríamos horas y horas y muchas horas para explicar la personalidad tan espectacular de este renacentista. Leonardo da Vinci se destacó como pintor, escultor, ingeniero, matemático, pero sobre todo
una de las pocas cosas que se desconocían de Leonardo da Vinci fue que fue uno de los anatomistas más importantes del Renacimiento. Hace poco se descubrió un borrador o un libro que Leonardo da Vinci había hecho con su propia puño y letra sobre la anatomía humana, que eso dejó sorprendido a la ciudad moderna, a la ciudadanía o al mundo moderno actual, porque la perfección que había en los trazados y las imágenes de Leonardo da Vinci fueron impactantes, comparando que fue algo que sucedió hace aproximadamente 500 años. También aparece Miguel Ángel, otro de los grandes representantes del Renacimiento. Pero también aparecen unas personas que se destacaron en la medicina, como fue Andreas Vesalio. Andreas Vesalio está considerado el padre de la anatomía moderna. Fue uno de los personajes que más sobresalió en el campo de la medicina. Está también Gabriel Falopio, que bueno, todos saben el gran aporte de Gabriel Falopio, que fue quien descubrió las trompas que llevan su nombre, ¿verdad? Otro de las personalidades que apareció fue Bartolomé Eustoquio, que se destacó estudiando la anatomía comparada y descubrió las trompas que llevan su nombre. Además de eso, aparecen otras personalidades. Por ejemplo, Ambroise Paré, que fue otro de los de los que se destacaron. Ahora, aparecen otras personalidades que darán renombre mucho más después o más adelante del Renacimiento, como fue Paracelso. Ya con Paracelso veremos más adelante cuál fue su gran aporte a la medicina con respecto al Renacimiento. Otro de las personalidades que sobresalió fue Copérnico, que bueno, creo que hablar de Copérnico sería redundar porque sabemos que eso lo vimos en historia. Otro de los grandes personalidades que sobresalieron en el Renacimiento fue Jacques Fernet, que él escribió La medicina universal y dividió la medicina en fisiología, patología y terapéutica, y estudió mucho la sífilis. Fue uno de los grandes representantes de este movimiento. En cuanto a la anatomía patológica en el Renacimiento, bueno, aquí por ejemplo sobresalieron muchas personas, y acá la anatomía y la patología abrieron nuevos campos de estudio y mucho interés que en ocasiones anteriores o en épocas o culturas anteriores prácticamente estaba abandonada. En cuanto a los fisiólogos destacados del Renacimiento está Miguel Servet, que estudió medicina en Francia y publicó un libro sobre la circulación menor de la sangre y diferenció las arterias de las venas. Aparecen también en la epidemiología. En la epidemiología aparece Girolamo Fracastoro, que se le considera el padre de la epidemiología, que fue una de las personalidades que más destacó en esto. Entonces, el Renacimiento, jóvenes, en resumen, podemos definirlo como el renacer de todas las artes, la cultura en general, pero específicamente de la medicina. Y con el Renacimiento es cuando se da inicio, o vendría siendo la génesis, de lo que se considera como la medicina moderna. Como siguiente capítulo estudiaremos lo que se conoce como la medicina inca. El imperio inca estaba conformado con lo que actualmente se conoce como Perú, Colombia, Bolivia, Ecuador, Chile y Argentina. Imagínense la cantidad de territorio que llegó a acumular este imperio, y su capital estaba establecida en lo que actualmente se conoce como el Cusco. Entre las fuentes de información, recuerden, como les dije en el primer lapso, para estudiar una cultura lo primero que necesitamos son las fuentes de información. En cuanto a las fuentes de información de esta cultura, tenemos el arte, especialmente este se manifiesta en las piezas de cerámica, especialmente en la cerámica mochima, que en esta cerámica aparecen muchos grabados de muchos aspectos de la medicina y de esta cultura, especialmente como suturas, intervenciones quirúrgicas, partos. Entonces, a través del arte podemos estudiar esta cultura. Luego tenemos la paleopatología o el estudio de las momias. En esta cultura
estos personajes o los miembros de esta cultura eran embalsamados al morir. Y hablan de la existencia de muchas enfermedades como la periostitis, el pinto, el bocio, la gota y el reumatismo. Entonces, a través del estudio de las momias se pueden determinar algunas de las patologías que padeció esta cultura. Y en cuanto a los especialistas médicos, porque esta cultura inca también tuvo muchos especialistas, y se los voy a leer para que tengan una idea de quiénes fueron. Primeramente tenemos a Ichurri, médico adivinador. Luego tenemos a Bauta, médico de la nobleza. Luego tenemos a Comarca, que fue el médico general, era el que los representaba todo. Tenemos a Coya, médico ambulante. Tenemos a Ampa, que era un farmacéutico. Tenemos a Ñaicaumu, que era un sacerdote mago. Y tenemos a Circat, que era un cirujano. En cuanto al desarrollo y las características de la medicina inca, que es lo que en realidad nos interesa a nosotros, podemos decir que era mágico-religiosa. Esta era una medicina que estaba impregnada de estos elementos, como la parte mágica y religiosa. Y decían que la enfermedad era un castigo de los dioses. Luego tenían en la cirugía, se destacó mucho en esta cultura, por ejemplo, la extracción de cuerpos extraños en el organismo, por supuesto, ¿no? Y se utilizaban mucho las trepanaciones. En esta cultura se efectuaban mucho las trepanaciones. Ellos reconocían las causas naturales de algunas enfermedades, ¿verdad? Utilizaban instrumentos para sus intervenciones quirúrgicas, utilizaban materiales quirúrgicos como de piedra y de metal. Además de ello, utilizaban la cirugía con carácter ornamental, por ejemplo, la deformación craneal, la perforación del tabique nasal, fueron utilizados mucho en la cirugía. Con respecto a las trepanaciones, se seguía utilizando igual como se utilizaba en la prehistoria, que se utilizaban para aliviar el dolor o para alejar ciertos espíritus o demonios donde ellos creían que la persona estaba poseída, pues. Además de eso, los incas en la farmacología se destacaron mucho. Por ejemplo, en la farmacología universal, ellos utilizaban la coca como anestésico. Fue una de sus principales contribuciones a la medicina en cuanto a la farmacología. El siguiente punto que vamos a estudiar o a conocer un poquito es sobre la medicina azteca. Como su nombre lo indica, Azteca, México, ¿verdad? Esta cultura se desarrolló en lo que se conoce como la parte central de México. Y esta cultura alcanzó grandes progresos en cuanto a las artes plásticas, especialmente en la escultura y la arquitectura. Prueba de ello son las grandes pirámides o todas estas ciudades que se han encontrado a lo largo de la historia en México, ¿verdad? Que dejan asombrado a muchas personas por lo increíble de sus construcciones, pues, sabiendo que no, en la actualidad, la gente se pregunta cómo esta cultura construyó esas grandes estructuras sin tener la tecnología que conocemos actualmente, que es lo que nos deja mucho que pensar. Ustedes le preguntan a nuestro amigo Giorgio Zúcalo, él les va a decir que fueron los extraterrestres, ¿eh? Y entonces nos pone a divagar o a pensar un poco con respecto a estas grandes construcciones. En cuanto a la religión, los dioses y la medicina de esta cultura azteca, tenemos que el sacrificio humano es la principal característica de esta cultura. Ellos decían, o según su mitología, decían que los dioses se sacrificaban para crear al hombre. Por lo tanto, el hombre debía sacrificarse por ellos para alimentarlos. Hay muchos dioses que destacaron en esta medicina, pero de todos, el más importante fue Quetzalcóatl, que es lo que se conoce como la serpiente emplumada, ¿verdad? Entre todos los dioses
que destacaron en esta cultura, hablaremos más que todo de Quetzalcóatl o la serpiente emplumada, que dice que enseñó a los hombres la ciencia, las artes y los educó en la parte de la industria. Y aparecen una serie de dioses que les leeré. Por ejemplo, está Ixolopulti, que es lo que se considera como el dios más importante. Tenemos a Xochiquetzol, que era quien protegía a las mujeres embarazadas. Tenemos a Tlaloc, que era la diosa de las aguas. Tenemos a Xoloc, que era quien causaba el parto de gemelos. Y tenemos a Teotihuacán, que era la diosa de los médicos y la medicina en general. Son muchos dioses, pero vamos a destacar esos para que tengan una idea más o menos de lo que hacía cada uno. Ahora, con respecto a las fuentes de información, que es lo que nos interesa a nosotros para poder conocer esta cultura, tenemos los datos de la paleopatología. Igualmente, como la cultura que estudiamos anteriormente, se dedicaban a través del estudio de las momias, ¿verdad? También tenemos el arte, a través del arte, como la pintura, la escultura, la arquitectura, la cerámica. También se puede conocer un poco más acerca de cómo fue la medicina de esta cultura. También están los informes de los conquistadores, como el de Hernán Cortés, que reconoce la existencia de una medicina altamente desarrollada y con buenos hábitos. Además de eso están los estudios del doctor Francisco Hernández, que fue médico personal del rey Felipe II, rey de España Felipe II. El doctor Francisco Hernández convivió con ellos y estudió mucho lo que fue la medicina de esta cultura. También tenemos el Códice Badiano, escrito en el año 1552 y fue traducido al latín por Juan Badiano, que es un documento de 120 páginas donde tratan de muchos tratamientos, pero sobre todo de la medicina vegetal, animal y mineral. Y por último tenemos los códices americanos, que fueron una recopilación de todas estas personas de estos visitantes, entre comillas, que estudiaron esta cultura y conocieron mucho de esta medicina tan avanzada como ellos lo llamaban despectivamente, ¿no? Estos indios con una cultura tan avanzada en la medicina, que fue lo que los sorprendió y que los obligó a su estudio. Y por supuesto tenemos la parte que nos interesa a nosotros, que son el desarrollo y las características de la medicina azteca. Por supuesto, su concepción era mágico-religiosa, era igual que la cultura anterior, mágico-religiosa. Pero aquí el hombre se convierte en el centro del universo y el rompimiento de su equilibrio produce la enfermedad. O sea, que el hombre, cuando se desconectaba del universo, se enfermaba. Ellos tenían entre sus costumbres, por ejemplo, algunas representaciones de su desarrollo. Por ejemplo, ellos decían que el ombligo humano es el distribuidor de la energía. El cordón umbilical se enterraba en el campo de batalla para que el niño en su adultez fuera un guerrero. Recuerden que esta fue una comunidad guerrera entre todas estas culturas. Y a la par de la medicina mágico-religiosa se desarrolla también la medicina empírica, al igual que en el hombre de la prehistoria, como lo vimos en la primera clase. Aquí también se desarrolla y se toma mucho en cuenta la medicina empírica. Y aquí avanza un poco más la medicina y existen ciertas especializaciones en la rama de la medicina. Por ejemplo, tenemos a estos representantes que son Tlama, que era un internista. Tenemos a Texosotla, que era un cirujano. Tenemos a Tezoc, que era un febotomiano. Tenemos a Tlama, que era una comadrona. Tenemos a Papiani, que era un herbolario. Y tenemos a Teixpati, que era un oculista. Ellos también practicaron mucho las trepanaciones craneales, que era algo muy natural en estas culturas. En esta cultura, el corazón era la vida, los sentimientos y las sensaciones. Por ejemplo, ellos en anatomía conocieron más de 3000 términos.
fueron muy avanzados en esta parte. Y lo interesante es que era que en oftalmología, esta cultura operaban cataratas y las cataratas principalmente. Imagínense con los instrumentos que utilizaba esta cultura para operar las cataratas. Generalmente utilizaban bisturí hechos de piedra y de metales. Imagínense en la actualidad una operación de catarata con un bisturí hecho de piedra o de un metal. Algo que es difícil de creer. Y en cuanto a la medicina, también esta cultura utilizaba mucho los baños de vapor para tratar ciertas enfermedades. Fueron una de las primeras culturas que utilizaron los baños de vapor para tratar ciertas enfermedades. Y una de las características que resalta en esta cultura fue la antibioticoterapia. Los aztecas conocieron a través de la antibioticoterapia ciertas propiedades que servían para curar ciertas patologías. Por ejemplo, en los hongos que se reproducían o se formaban en las tortillas de maíz, ellos utilizaban para curar algunas afecciones locales. Por ejemplo, ellos dejaban una tortilla de maíz, lo que para nosotros es una arepa, para ellos es la tortilla. Ellos dejaban la tortilla a la intemperie varios días y cuando ésta se llenaba de moho, ese moho lo utilizaban para curar ciertas afecciones de la piel y fue uno de los grandes aportes de esta cultura. Como siguiente punto, mis estimados bachilleres, tenemos la medicina maya. Esta cultura se ubica en lo que se llama la península del Yucatán y estaba conformada por Guatemala, Honduras y El Salvador. No era tan extensa y tan grande como la cultura azteca, pero sí, imagínense, una cultura conformada por lo que conocemos ahora como los